Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, como todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como se anticipó, hoy tenemos un tema que se podría decir que es explosivo, porque hace relación a las encuestas electorales. Un tema muy polémico, que pues normalmente pues quienes creen en las encuestas son los que van ganando y los que van perdiendo pues no creen en las encuestas. Y para comentar, pues tenemos el gusto que esté con nosotros, como otras veces que también ha compartido su conocimiento, y nos place mucho que esté Mario Velasco. Gracias, Enrique. Gracias por invitarme de nuevo. Como ustedes saben, Mario Velasco es un distinguido abogado que también ha llevado a cabo una destacada carrera pública, al grado que se ha candidateado por distintos cargos de gran relevancia en la vida pública. Gracias, Enrique. Estamos esperando, como anunciamos, a Carlos Campos, ¿verdad? Que queríamos tener a un experto en encuestas. Y bueno, pues esperemos que ya no tarde. Y bueno, pues vamos a aprovechar que no ha llegado Carlos, por si tenemos algún comentario negativo a las encuestas. ¿Cuál es tu impresión general sobre las encuestas electorales? Como decías tú, el filósofo de Güemes, ¿no? El que cree, cree, y el que no, pues no. Yo creo que... ¿Cuál es tu experiencia general de las encuestas? Pues mira, yo la verdad es que soy muy escéptico, sobre todo por las elecciones intermedias de hace 2 años, que pues decían una cosa y fue lo contrario. También en el año 2012, donde por cierto, tú que eres López Obradorista, nunca estuvo Andrés Manuel en primer lugar en el 2012, siempre estuvo en segundo, el primero Enrique Peña, pero los resultados electorales nos dijeron que no iba Peña tan arriba como decían, ni López Obrador tan abajo como señalaban. También hemos visto que las encuestas pues, se han prestado también al clásico, pues dime quién la pagó y dime quién ganó. Sin embargo, yo sí creo también que ha habido sondeos muy serios de parte, sobre todo de los periódicos. Yo sobre todo me iría por las del Reforma, que siempre han sido fehacientes y desde hace décadas, por cierto, que empezó a sacar las encuestas, siempre han sido muy atinadas, pero no me creo yo, pues, luego una lluvia de encuestas donde nos dan resultados que suenan disparatados. También en las elecciones de hace un año en el Estado de México, pues todas daban que ganaba Delfina, y vimos que Delfina pues, estuvo muy cerca de ganar y que efectivamente se dieron ese crecimiento, pero bueno, no ganó. Ahora estamos viendo que, bueno, Andrés Manuel lidera todas las encuestas, aún donde se le acercan por 2 puntos y hay supuestos empates técnicos, pero vemos que Andrés López, como le dicen algunos, o Andrés Manuel López Obrador, como le dicen otros, es el que permanece en primer lugar en esta etapa de precampañas que no fueron tan precampañas, etcétera, ¿no? Pero a ver, de tu comentario de saque, diremos, como que hay un gran escepticismo. Sin duda. O un pesimismo en relación con las encuestas. Sin duda. Pero si hay tal escepticismo y que no se circunscribe a tu opinión, sino que mucha gente comparte, sí, claro, que mucha gente comparte esa percepción. Sí. ¿Por qué seguimos haciendo encuestas? O sea, si como la experiencia ha sido que han sido fallidas, a lo mejor, o sea, ¿cuál es la idea de que sigamos haciendo encuestas? Bueno, tiene alguna función, si no ya no se harían. El otro día escuchaba a un encuestador de los muy importantes, un comentario que me pareció muy interesante y atendible. Él decía que a partir de los hierros que se cometieron precisamente en la elección intermedia de hace 2 años, él decía que reformaron metodologías, que reformularon procesos, precisamente porque sí hubieron grandes desajustes y que esos desajustes propiciaron pues desinformación o precisamente el desatino de estas encuestas que pues evidentemente si la gente no cree en ellas pues no sirven para nada. Entonces creo que fue importante que muchas encuestadoras han reformulado sus procedimientos con el fin de perfeccionarlos y creo que últimamente nos están dando visos muy cercanos a la realidad, con sus bemoles, insisto. Volvamos al caso de los precandidatos a elección presidencial. Absolutamente ninguna encuesta no señaló que López Obrador no va en primer lugar. Todas nos dicen que va en primer lugar. La diferencia es que unas dicen que son 11 o 12 puntos, otras que están en 3 o 2 puntos, o empate técnico, ¿no? Por ejemplo, la que sacó el Heraldo con respecto a Mid, y bueno, la que sacó el Universal con respecto a Anaya,
pues lo ubicaba a él en segundo lugar como empate técnico. Entonces, vemos que en la guerra de encuestas también hay una guerra interna a ver quién ocupa el segundo y tercer lugar, que es lo que las encuestas en este periodo de precampañas parece que nos estaban orillando a pensar, ¿no? En que había una disputa por ese segundo lugar. Pero a ver, antes de entrar ya a la coyuntura, ¿verdad? Que muchos dirán lo que nos cruje trencha. Antes de entrar allá al tema, al banquete. A lo que te truje Crescencia. Ajá. Pero antes de entrar a eso, que a lo mejor es lo que todo el mundo está esperando, que comentemos eso. Sí. A mí me gustaría ver un poco el fenómeno general, o sea, que digamos, pareciera que solamente en México sucede esto. Sí, claro. Cuando hemos visto que en otros países las encuestas han sido fallidas. Como con Trump y Hillary, ¿no? Que daban a Hillary y de pronto pues sacó Trump, ¿no? Por ejemplo. O el Brexit. O el Brexit. Entonces, digamos, antes de entrar a ese... O el proceso, el referéndum con respecto al proceso de paz en Colombia también. También, entonces fíjate, nosotros pues siempre somos muy negativos con relación a lo que hacemos nosotros. Pero si lo ves como un fenómeno general, pues el problema de las encuestas no es solamente una cuestión de México, sino que han fallado en los demás países. Entonces, por un lado, efectivamente se ve que hay una cuestión de metodología. Pero ¿será nada más la cuestión de metodología? O sea, como que ya es demasiado. Por ejemplo, si dijeras que fallan aquí las metodologías porque es un fenómeno particular. Sí, claro. Digamos, cada país a lo mejor requiere una metodología particular. Sin duda. Pero cuando ves que también falla en otros países, yo creo que hay otro fenómeno que va más allá de eso, ¿no? Mira, yo sí soy un ferviente creyente de que hay un voto oculto el cual no es reflejado en las encuestas. Y quizá eso podría ser una explicación, no jugando al novelista que trata que con la imaginación de llenar huecos en el análisis, pero sí parece ser que en los casos que mencionamos, proceso de paz de Colombia, Brexit, y en el caso de Trump-Hillary, pues las encuestas nos indicaban otra cosa y nos llevamos una gran sorpresa. Parece que sigue siendo válido aquel argumento de que el elector en la soledad de la urna pues se despoja de prejuicios, consideraciones, mercadotecnia, bombardeo constante de spots. Parece que se divorcia un importante segmento de eso y vota como le viene en gana. O vota por lo que vio en la mañana o la inmediatez. Muchos estudios acerca de cómo vota la gente nos han indicado que pues son a veces consideraciones estomacales, de tripas, consideraciones que tuvieron el rato, en la mañana, algo que les pasó, etcétera, ¿no? Entonces parece que ese voto, que es el que está tomando la decisión, no lo están pudiendo medir las encuestas. Interesante. La única encuesta de estos fenómenos interesantes que sí nos reflejó una luz de aproximación a lo que sucedió fue el caso que, bueno, tú lo tocaste aquí, el caso de lo que pasó en Cataluña, ¿no? El referendo con respecto a la escisión, no escisión, sino al separatismo, ¿no? Al separatismo catalán. Pero también hay otro caso importante que fue cuando Escocia también se pretendía separar del Reino Unido y las encuestas sí nos dieron la aproximación de que por un porcentaje mínimo la mayor parte de los escoceses no se querían separar. Entonces vemos que también hay unos fenómenos donde sí ha habido cierta exactitud. Y también podemos hacer la comparación. No vota lo mismo la gente en un referendo separatista que quizá en una cuestión de una elección constitucional para elegir presidente. Pues en el caso de Trump, también parecía muy obvio que había mucha animadversión contra Hillary y contra Obama y contra la corrupción de la clase política que incluía a los Bush desde el ángulo republicano. Es decir, parece que había un malestar del estadounidense promedio y venían las teorías pendulares que después de Obama tenía que venir su antítesis precisamente para ocupar el vacío que pues habían dejado los electores del perfil al que alude o al perfil al que llama a votar por él su base dura Trump. Con esto quiero decirte que sí hay segmentos que no están siendo identificados y localizados por las encuestas ni por los encuestadores. Y quizá eso nos revele un poco la discrepancia entre lo analizado y la realidad. Luego imagínate, no es lo mismo hacer encuestas en una ciudad que hacerlo en un pueblo,
No es en igual. una región, en un país. O imagínate en esas zonas donde hay narcotráfico o donde hay grupos muy radicales. O donde sabe la gente que te están censando si es en tu casa. O sea, yo he visto, yo he pasado por decir en Chiapas, ¿no? Poblaciones donde la gente es muy reacia, no digamos a un encuestador, es reacia a cualquier extraño que pase por ahí. Así es. ¿No? Entonces, si tú ahí las encuestas, pues no permean, ¿no? Entonces, Así es. si el encuestador puede peligrar por su vida, pues no encuesta ahí. Déjame contarte una anécdota. Yo fui director de la República en el proceso y después en el proceso donde la Bastida perdió la presidencia por el PRI. Yo era director del periódico del PRI. Y mucha gente me decía que iba muy mal la campaña, que no levantaba, que Fox iba ganando espacios. Y de pronto en abril, no miento, no fue en abril, fue en marzo, sale en este país de Reyes Heroles, sale una encuesta de GEAISA, donde dice que Fox ganaba en los principales centros urbanos del país. Si haces el análisis, asumiendo de que la mayor parte de los electores se concentra en las grandes ciudades, pues podrías inferir que si perdía la Bastida en las grandes ciudades, podía perder la elección. Esa encuesta para mí dio claridad sobre lo que iba a pasar. No también tomando en cuenta que hubo muchos factores que intervinieron en la derrota electoral del PRI en el año 2000. Yo creo que hay encuestas que sí nos han dado aproximaciones serias, fuertes, por supuesto en el 97, donde Cárdenas gana la jefatura de gobierno, donde hasta el último momento se estuvo esperando Cárdenas a ver si el jefe Diego no se lanzaba, porque si se lanzaba el jefe Diego, Cárdenas no se iba a lanzar, y quizá era Porfirio el Muñoz Ledo el que fuera el candidato, ¿no? Como vio Cárdenas que no se lanzaba Diego, que Diego pues ya había sido difícil de roer, ya le había dado una repasada en el debate de la elección del 94, pues no quiso Cárdenas correr ese riesgo, ya que vio que no era, pues sí se animó. Porfirio, a mí me hubiera encantado, por cierto, ver en un debate a Porfirio y a Diego Fernández Ceballos por la jefatura de gobierno de la ciudad, pero bueno. El tema es que las encuestas también nos estuvieron dando paso a paso visos de lo que iba a suceder. Yo creo que si se ajustan las metodologías, nos puede dar luz, una luz cotidiana, el clásico argumento y cliché, ¿no? De que son retratos del momento, de que son retratos. Es que ese es un punto. Imagen de un día. Yo creo que si solamente ves la imagen de un momento y no se ve la tendencia, entonces también ese es un análisis incompleto. Luego también si quieres utilizar esa imagen como un pronóstico, también resulta erróneo. Así es. Que es una tentación muy grande, ¿no? Así es. Mire, pues la tendencia lo hace favorable, entonces por ende va a ganar, ¿sí? O sea, es una conclusión que para mí parte de premisas falsas. Yo creo que tiene razón y yo le agregaría otra cosa. También las encuestas se han utilizado para explicar fallas en la estrategia de un candidato. Por ejemplo, volvamos al caso de la Bastida y luego de López Obrador, que es tu candidato favorito. En el caso de la Bastida, digamos que terminando el proceso interno del PRI, donde él gana madrazo a Bartlett y Roque la candidatura del PRI, tenía casi 20 puntos, de 18 a 20 puntos de ventaja con respecto a Vicente Fox y con respecto a Cuauhtémoc Cárdenas. Y de esas encuestas dicen que los estrategas de campaña decidieron quitarle puntos por puntos. Irse contra la Bastida cuando decía computación en inglés, ataques a la persona de la Bastida con respecto a esos señalamientos que después hubo en el debate, todas esas cuestiones que le iban quitando puntos con base en lo que se asumía que tenía primigeniamente al inicio del proceso, es decir, 18 o 20 puntos. Un poco también con López Obrador así en el 2006, ¿no? No fue al debate, cállate chachalaca, le fueron quitando esos porcentajes. Ahora también se está asumiendo, no, pues sí lleva 11 o 12 puntos de ventaja, pero en cuanto haya un segundo lugar definido, va a venir el desfonde del tercero hacia el segundo, se le va a emparejar y luego pues López Obrador va a caer en sus propias trampas y él mismo se va a autominar y eso va a hacer que disminuya esos puntos de ventaja. Es decir, para los estrategas de campaña,
esos porcentajes que nos dan las encuestas son referentes estratégicos para irle quitando puntos específicos cuando hay hierros, cuando hay coyunturas o cuando hay ciertas estrategias de campaña que pueden hacer que se acorte la distancia. Amigos, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Vamos a empezar a ver algunas encuestas para ya ir viendo en el terreno cómo sus virtudes y sus defectos, ¿no? Si podemos ver la primera, por favor. Mira, si vemos esta encuesta, que justamente nuestro amigo de Massive Caller, esta encuesta que efectivamente pues, fue atinada en cuanto a que ganó el PAN. Sin embargo, según se ve esta encuesta, no corresponde a la diferencia, ¿no? Fue todavía mayor. En el caso de Nayarit. Ajá, en el caso de Nayarit. Fue todavía mayor la ventaja que tuvo el candidato Chavarría. Bueno, es que el nivel de descontento contra Roberto Sandoval, que dicen que es uno de los próximos gobernadores que va a estar en capilla. Sí, fue mayor, ¿no? Entonces, es mucho mayor. Entonces la idea de que nos comentara el amigo era que, mira, sus encuestas son telefónicas. Sí. Entonces, me hubiera gustado que nos dijera, bueno,
pero a lo mejor nosotros podemos dar una opinión al respecto. ¿Qué diferencia hay entre, o cuál puede tener mayor nivel de credibilidad o de veracidad? Ujú. Una encuesta telefónica, una encuesta en vivienda o una encuesta vía internet, vía Facebook, por ejemplo. Tú Pues a yo- bote pronto, ¿qué podrías decir sobre Pues ese yo creo que las de testimonio? Facebook y las de Telefónica siempre han despertado dudas por muchas razones. La gente puede contestar cualquier cosa, no hay... Hay una... ¿Tú has participado en alguna de esas encuestas? En las 3. A ver, En ¿cuál las es? 4, si quieres A ver. también incluir Twitter. Bueno, digamos vía internet, Twitter. Vía redes o- sociales. Ajá. A ver, ¿cuál crees que pueda tener mayor o menor rango de credibilidad o de veracidad? Yo creo que las de mayor rango de veracidad son las que se hacen in situ, las que se hacen personalmente, las que se hacen a los domicilios, los que incluyen una batería de preguntas más allá de lo que le preguntas por teléfono u opinas en redes sociales. Pero a ver, ¿por qué crees que sea más? Porque yo lo vería de otro modo. Por ejemplo, yo he participado igual en encuestas por internet y como que me siento más libre para opinar si no me ve alguien, ¿sí? Como que son más impersonales. Si ya ves que en los periódicos permanentemente te hacen preguntas sobre distintos temas, y yo participo y me siento más libre que si hay alguna persona, imagínate, si va, a lo mejor en la calle, pues más o menos. Pues si va alguien a mi casa, como que yo ya me siento más comprometido, porque yo no sé quién sea ese alguien, ¿sí? O sea, yo desconfío de la persona que llega a mi casa. De entrada, ya sabe dónde vivo. Entonces la gente, pues no crees que se pueda sentir hasta cierto punto intimidada para opinar si ya saben dónde vive. Pregunto. Pues las metodologías de los encuestadores cuando hacen los sondeos, estas auscultaciones in situ, no han dicho en la metodología que la gente ha rechazado la opinión por estas razones que dices. A veces han señalado que los mínimos se han abstenido, pero la realidad es que no ha sido así. Yo, por ejemplo, no soy muy creyente de las de Facebook, porque ya también conozco a muchos expertos en redes y viralizaciones. Conozco a muchos expertos en redes y viralizaciones Ajá. que son capaces de hacer magia e intervenir en Facebook y en las redes sociales para lograr que se hagan resultados o participen bots o tengan ya preparados ahí a sus segmentos de apuntadores para que lo hagan, ¿no? Mira, si quieren vemos otra encuesta. A ver. Ponemos otra encuesta para ver justamente la... A ver, ¿ya llegó nuestro invitado o no? ¿Qué dice la encuesta? Y aquí tenemos otra encuesta Sí, sobre el Estado de México. sí. Del proceso de hace un año. Exacto. Y yo recuerdo, ¿verdad? Pues haber estado muy cercano a este proceso Sí, y podría decirte que, o sea, fue tan reñida la elección sí, que prácticamente hasta el último día, el cierre de campaña, sí. y tú acabas de comentar eso, que en algunas encuestas Delfín iba arriba, pero también había otras encuestas, como lo de Matthew Keller, que Del Mazo iba arriba, ¿no? ¿Cuál es el caso aquí? ¿Del Mazo fue Entonces, arriba fíjate, por cuánto? En el caso de esta encuestadora, Sí. Del Mazo fue arriba en todo el proceso. ¿Por cuánto? ¿Qué diferencia? No, pues así, 2, 3 puntos. Que fue por lo que ganó casi Del Mazo. Exacto. Y fíjate, y justo cuando o sea, la posibilidad de Delfina se podían incluso definir, porque la tendencia es que Delfín iba arriba, iba muy cerca de Alfredo del Mazo. Y mira qué bueno que ya nos acompaña Carlos Campos. Qué bueno, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Por favor. Y justamente estábamos comentando tus encuestas. No hables del diablo porque se aparece, dicen, ¿eh? Estábamos comentando tus encuestas, y justamente estábamos destacando en este caso que fue una encuesta muy atinada, la del Estado de México, de que justamente Matthew Keller
porque Mario justamente había comentado otras encuestas que daban a favor a Del Piz. Y yo les comentaba que en tu caso, Massive Caller pues fue muy atinada en cuanto al porcentaje de diferencia que ganó. Porque no es solamente que gane, atinar a que gane, sino en un rango, ¿no? No, y te acercaste casi al resultado que fue 2.5 puntos. Entonces, Casi, ¿no? Para nuestro teleauditorio, pues les presento a Carlos Campos, que él dirige la encuestadora Massive Caller, y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y vamos a aprovechar, ¿verdad?, que estamos hablando de esas encuestas para que nos platiques, a ver, porque justamente estábamos en el punto sobre qué encuesta puede tener mayor veracidad y credibilidad, si las telefónicas, que es en tu caso, pero también ya ves que hay en vivienda, hay en Facebook, Twitter. Platícanos de todo eso, Carlos. Bueno, mis encuestas, las encuestas que hacemos en Massive Caller, no compiten con las encuestas tradicionales. Yo creo que es un producto complementario de las encuestas tradicionales, ¿sí? Nos hemos destacado porque en nuestro caso hemos estado acertando en todos o casi todas las elecciones que hemos medido, ¿sí? Y eso, bueno, pues nos da un plus porque voltean a verlo, ¿no? Y dicen, oye, esto sí le atinan. Pero de alguna manera suplen a las encuestas tradicionales. Tenemos una metodología que hemos desarrollado en Massive Caller, ¿sí?, que creemos que podemos tomar el pulso de la ciudadanía en el día que hacemos nuestra encuesta. Sí. ¿Sí? Y eso creo que es muy valioso. ¿Le has atinado a todas? Yo uso la palabra acertar. Atinar es como que claro. Tuvimos suerte, ¿no? Quise hacerle, pero sí, has acertado. Creo que hemos acertado en la mayoría. En la mayoría. Sí. ¿Y a qué le atribuyes eso? Porque, o sea, ahorita podemos ver otras encuestas que a lo mejor son polémicas. Sí. Traje de Massive. Es que Enrique y Kenneth están muy contentos porque dicen que como va López Obrador arriba y que tú has sancionado que va arriba, entonces pues están muy contentos Kenneth y él de que van arriba, ¿no? Para nada, ¿no? Para nada, aquí Mario, que es muy... Generalmente quien aparece arriba en las encuestas pues está muy contento, y quien aparece abajo en las encuestas claro, pues sin no duda. Está tan contento. Pero el que sabe con una visión estratégica piensa en cómo, hablamos de eso, piensa cómo remontar y escalar, ¿no? Pero me interesa este punto. ¿A qué le atribuyes tú que estas encuestas telefónicas pueden tener mayor grado de certeza que otros tipos de encuestas? A la metodología que usamos. Nosotros usamos una metodología que es llamadas telefónicas automáticas. No hay una persona en el proceso de nuestra parte, sino que es un robot, es una grabación telefónica. Y eso hace, desde nuestro punto de vista, que la persona, el ciudadano que contesta la encuesta, en primer lugar, si no quiere contestar la encuesta, pues simplemente cuelga el teléfono. Claro. No tiene que confrontar a una persona para decirle, no, gracias, estoy ocupado, mañana, espéreme 5 minutos, darle alguna excusa a una persona de por qué no quiere contestarla. En nuestro caso, si no quiere contestarla, tan sencillo como colgar la comunicación. ¿Y por qué crees que sea mejor esto que, por ejemplo, Internet? Que esto es lo que yo le decía ahorita a Mario. Redes sociales, para básicamente, mí, ¿no? Para mí redes sociales es todavía más impersonal, porque no tienes contacto ni siquiera con un robot. Entonces, como que por lo menos en mi caso, yo me siento más libre para responder lo que yo quiero, que si es por teléfono y menos si es por vivienda. Puede ser que sí, no descarto yo ningún tipo de metodología o de encuesta. Las encuestas nos medimos en relación al resultado final el día de la elección. Sí. En este proceso pues hay diferentes encuestas, algunas que están hechas en redes sociales y traen sus metodología y sus números, y bueno, pues ya nos veremos el día 1 de julio a ver cuál está más cercana al resultado final. Es lo que le entusiasma a Kenneth y Enrique, que pues parece que estás dando el mismo, ¿no? Perdón, sí, es que desde mi punto de vista, cuando es por redes sociales, depende del ciudadano el aceptar o no, ¿sí? Claro. La encuesta. Y puede decir, ay, pues aquí está la encuesta, la contesto, mejor después, al rato, la pienso. Y intervienen bots y otros mecanismos en las redes sociales. Después de una hora, si me explico, con la telefónica no, es muy rápido. No le damos tiempo al ciudadano a que elabore una historia y piense quién me llama, por qué me llama, qué está haciendo. Ese es un buen punto, ¿no? Es algo... Pero el robot en teléfono te da una opción A, B o C, o te dice fulanito, perenganito. Amigos. Fulanito, perenganito, y te dice, si vas a votar por el PRI, oprime 1. Si vas a votar por el PAN, oprime 2. Si vas a votar por Morena, oprime 3. Más impersonal aún, ¿no? Amigos, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos. Muy interesante.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Puedes enviar en otro formato. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Como se nos acaba el tiempo, tenemos que ver otras imágenes. Ojalá nos podamos poner la siguiente. A ver, ¿cómo ves esta encuesta que es la tuya? ¿Si alcanzas a ver aquí? Sí, para gobernador del estado de Puebla. ¿Qué fecha es? Es la del 2000. Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado de Puebla. Este es un poco de... Esta Blanca Alcalá fue en la pasada elección. Es de la pasada elección. Como... Blanca Alcalá del PRI, ¿en qué lugar estaba? ¿O el PRI en qué lugar estaba? Aquí está, aparece Miguel Barroso. Ah, no, esta es para la próxima elección. Es la próxima. Es Sí, para no, es la próxima. Pero había una... ¿Cuál es la fecha de la última medición? Esta es de enero. De Ahí enero, ok. ¿Sabes que nos saltaron? Yo creo que se saltaron. Yo quería ver una... Pero a ver, sigamos en esta. Bueno, sigamos en Terminamos en esta. De acuerdo con tu encuesta, Barbosa va arriba. Barbosa de Morena va arriba según la encuesta. Según Así la es. encuesta. Y en segundo lugar la esposa de Gali. No, Así la es. esposa de Moreno Valle. Sí. En segundo lugar, ¿por qué diferencia? Pues mira, aquí tenemos... Porque yo no alcanzo a ver. ¿Qué diferencia? Mira, aquí está... Hay como 4 puntos. Entonces, según esta encuesta, va 4 puntos arriba Barbosa por Morena. Esa Fascinante. encuesta es de enero. De enero. Déjame comentarles que este tracking se actualiza cada semana. ¿Sí? Cada semana hago una nueva encuesta. ¿Sí? Se publica en la aplicación de Massive Caller, que Massivecaller.com. no, en una aplicación. Ustedes en su teléfono móvil pueden bajar la aplicación, la encuentran como Massive Caller, ¿sí? Y ahí cada semana se están actualizando las encuestas. Muy bien, en la app. De la elección para presidente de México cada semana, Sí. los lunes, de las 9 elecciones para gobernador
los miércoles. Hoy se actualizó esta encuesta que vimos ahorita de Puebla. De Puebla. Y los viernes se actualiza para las 32 elecciones para senador en cada uno de los estados. Entonces, en particular ese de Puebla, déjame entrar a la aplicación, los datos más actuales, déjame te digo, el día de hoy, se publicó el hoy 13 de febrero, bueno, perdón, ayer 13 de febrero. Sí, coméntalo. Miguel Barbosa de Morena obtiene el 27.64% de la intención de voto, ¿sí? Marta Erika de PAN Frente. Sí, la esposa del Frente, el 22.6%. O sea que ya se despegó un poco más. Morena. No, Barbosa está en el radar, entonces en el pueblo. Y Enrique Doher del PRI, 15%. Válgame. 15%. Lo que Entonces, pasa, bueno, ahí se ve un poco el efecto López Obrador, ¿no? Cómo está jalando. Así es. Sí, Aquí pero vemos, Barbosa por ejemplo, sí tiene ranking. Las líneas Puebla, como van más o menos parejo. Hubo una semana en que Blanca rebasó a Barbosa y bueno, vuelve a caer nuevamente Blanca, ¿no? A ver, ahora tú estabas comentando aquí en la pausa de que cuando le das por ganador a un partido, ese partido te aplaude, ¿no? O te repudia según sea el resultado. O que si das, ¿cómo se da esa cuestión? Bueno, pues mira, nosotros estamos haciendo estos trackings, los estamos haciendo públicos, ¿sí? Y obviamente, pues a quien siempre traes en primer lugar, pues está muy contento con tu trabajo y te echa porras, ¿no? Y a quien traes en el último lugar o más abajo, pues no está tan contento, es parte del trabajo. Nosotros no nos involucramos en cuanto a la militancia partidista con los candidatos, simplemente damos una herramienta para decirle, esta es la realidad del momento, y con estos datos, bueno, pues si estás abajo, toma acciones para que puedas Entonces, remontar esa en un desventaja. estado podría estar al servicio del PRI, en otro estado podría estar al servicio del PAN y en otro podría estar al servicio de Morena, ¿no? ¿De acuerdo? Así es la percepción de quienes nos ven, ¿sí? Nosotros damos un servicio en el sentido de mostrar la realidad del momento, ¿sí? Y cada actor político la interpreta desde su punto de vista. Ahora pasemos a los presidenciables, ahí tenemos, ya vamos a ver unas encuestas, incluyendo de otras encuestadoras. Entonces, ¿cómo ven esta encuesta? Este es de diciembre. Si ¿De quién es esta encuesta? ¿También de Massive Caller? Sí. No, esa no es mía. ¿No? Ah, ¿no? Entonces esa no es de Massive Caller. Entonces ahí hubo como que nos saltamos aquí. Esa es de parametría. 34% López Obrador, 23% Anaya, 18% José Antonio Meade, y bueno, en los independientes 7 Márgara y los demás. Pero es ¿no? que sí, yo tenía una tuya de diciembre del año pasado. Sí. Entonces quería lo que me llamó la atención de esa encuesta, que me imagino que fue por los días en que destaparon a Meade. Tú dabas a Meade segundo y a Anaya tercero. No Así sé si es. recuerdas esa encuesta. Sí, ¿En ¿cómo qué no? mes fue? ¿En qué periodo fue? Fue la última semana de noviembre. Ujú. Fue la semana en que nombraron precandidato a Meade. A partir de esa semana empecé a medir con hombres de alianzas. Ya dije, bueno, PAN, Ricardo Anaya, PRI, la alianza PRI con Meade y Morena con AMLO. Y medí también a Margarita Zavala y medí a El Bronco como independientes. ¿Y cómo van los números con relación a diciembre ahora? Bueno, en la encuesta publicada el lunes presidencial, está AMLO en primer lugar con el 30.7% de intención de voto. Está Ricardo Anaya en el segundo lugar con el 24.5% de intención de voto. Subió 6 puntos. ¿Sí? Y Meade con el 16.8%. Meade bajó 2 puntos. En estos meses de precampaña, AMLO subió 4 puntos, Anaya subió 6 puntos y Meade bajó 2 puntos. Lo cual coincide con otras encuestas donde dicen más que o menos, se está colocando en segundo lugar Anaya. Anaya, Creo ¿no? que el gran cuadro es AMLO en primer lugar, Meade, Anaya en segundo y Meade en tercero. ¿Qué diferencia hay en tu encuesta entre AMLO y Anaya? 6 puntos. 6 puntos. O sea, esa encuesta Sí. se está acercando mucho a Anaya, ¿no? Según Así eso. es. Entonces, digamos, una manera quizás de dar más certeza a una encuesta es que más o menos haya coincidencia con otras encuestas. ¿O No se necesariamente, podría decir no eso? necesariamente. Mi experiencia, por ejemplo, en 2016, yo traía encuestas que ahí me decían que era panista, porque de los 12 estados en los que hubo elección, yo traía que iban a ganar el PAN en 7 estados y el PRI en 5. Me dicen, no, hombre, pues es que eres panista, por eso traes al PAN arriba, ¿no? El caso de Chihuahua, por ejemplo,
Nadie traía arriba a Javier Corral en Chihuahua. Los que mejor lo ponían en empate técnico o realmente traían ganador al PRI. Yo era la única encuestadora que traía arriba a Javier Corral con 9 puntos, que fue más o menos como lo que ganó. Claro. Lo que ganó. Yo decía, pues es que es atípica, ¿no? Tú eres el único que lo trae arriba. ¿Sí? Y así sucedió, así pasó en la realidad. Entonces, el que coincidamos o no necesariamente es... Sin embargo, sí nos da una aproximación de cierto reflejo, ¿no? Sí, nos da una aproximación, por supuesto. Sobre todo con las empresas serias, ¿no? Luego se dice mucho que el que paga la encuesta, de alguna manera pone a su servicio al encuestador. El que paga manda, dicen, ¿no? El que paga manda. ¿Qué tanto es cierto eso o no? Mira, yo creo que te hace vulnerable. Si una casa encuestadora depende de un gran cliente y si su facturación depende en el 50% de un solo cliente grande, claro, se hace vulnerable a presiones para que pueda modificar los resultados. La apuesta de Massive Caller es la aplicación. Nosotros creemos que la encuesta debe pagarla quien la consume. ¿Sí? Esta aplicación que estoy comentando a ustedes, que pueden bajar cualquier persona que la ve en su teléfono móvil, tiene un costo mensual de 99 pesos. ¿Sí? Y nosotros aspiramos a que de ellos nos financiemos nuestro trabajo. Claro. ¿Sí? Para no depender y no estar en una situación de vulnerabilidad con partidos políticos, empresas televisoras, empresas... y que luego se preste a cuestionamientos. Así ahí, es. ¿no? Trabajamos para todos, por supuesto, pero aspiramos a que nuestro ingreso principal dependa del ciudadano que consume la encuesta. Que el ingreso sea independiente. Así es, independiente de partidos políticos. Claro. Entonces quiere decir que como hay creciente interés por las encuestas, quiere decir que sí son un instrumento político electoral, que si ves tú a un candidato que va hacia arriba y uno que va hacia abajo, pues yo lo veo como una herramienta de estrategia, por un lado para desmoralizar a unos y otros para generar expectativas. Pero eso más que los encuestadores o las encuestas, son los estrategas de campaña en sí mismos, pero que utilizan las encuestas como un instrumento para pero ese se vuelve una propósito, tentación, ¿no se vuelve una tentación para cucharear encuestas, para inventar? Sí, nosotros lo que hacemos es, yo publico mis encuestas, desde el 2016 las hacemos públicas, ¿sí? No le pedimos permiso a nadie para hacerlas públicas. Hay quien se pone muy contento porque están haciéndose públicas porque va arriba, y hay quien se enoja porque va abajo. Pues no les pedimos permiso, y lo vamos a seguir haciendo hasta el día de la elección. A lo que me refiero, si yo voy abajo o si voy arriba, hay una gran tentación a pagar encuestas justamente para decirle a los que van ganando, miren, vengan conmigo que voy ganando. Pues son instrumentos de desinformación, ¿no? Y el que va con perdiendo, fake news. y el que va perdiendo, que va a ser difícil que acepta que va perdiendo, puede pagar encuestas que lo muestren arriba. Así es. ¿No? Y no hay el gran riesgo de que justamente toda esta guerra de encuestas desacredite a las buenas encuestas. Pues sí, es un riesgo, por supuesto. Nosotros por eso apostamos a hacerlos públicos en la aplicación, los resultados, y a no depender de ningún partido político y de ninguna otra empresa de medios, ¿no? Y bueno, esa es nuestra apuesta, esperamos que nos vaya bien. Nos ha ido bien en el pasado con este nuevo método, ¿sí? También es una manera de democratizar la información. ¿Cómo ha sucedido en el pasado? Por ejemplo, los trackings que estamos mostrando nosotros, generalmente los pagan los partidos políticos o las empresas de medios de comunicación. Sí. Y los dan a conocer ellos cada mes o cada que quieren. Pero es información de ellos y dan a conocer lo que ellos les conviene dar a conocer, ¿sí? Nuestro sistema es diferente, nosotros lo hacemos público desde un inicio, ¿sí? Y como no tenemos compromiso con ningún partido, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Están abiertos. Están abiertos, así es. Y nos financiamos con lo que los ciudadanos pagan. Claro. Por la app. Ahí tenemos otra encuesta, a ver qué te parecen estas. Hay una de Facebook, si la podemos ver, creo que es la última. A mí me encantan las redes sociales porque ahí pierde López Obrador. Por bueno, eso te gustan a ver, tanto. ¿qué? No, gana en esa López al contrario, Bueno, mira, en esta gana. Pero a ver, aquí lo que me llama la atención de esta encuesta es que Anaya está en tercero y mide en segundo. Un segundo. En tu experiencia, ¿qué tan verídico podría ser esta encuesta? No lo sé, mira, nosotros tenemos la política en Massive Caller de no cuestionar el trabajo de otras encuestadoras. Claro. Es el trabajo respetable, quiero pensar, de quien hace esa encuesta. Y yo lo que digo es, pues vamos a esperar el 1 de julio, ¿no? A ver quién tiene la razón. Pero digamos, son O encuestas... se acercó a la razón. Así es. Pero, digamos, Claro. son como las encuestas que se hacen muy abiertas para el usuario de Facebook, ¿no?
Pues sí. ¿No nos podría dar un perfil sobre los que usan Facebook en relación a otros perfiles? Probablemente estos números sean de personas que usan Facebook, nada Que más. son adictos a Facebook, Que son adictos. facebookeros Así profesionales. es. El hecho es que cualquier método que uses, hay quien pueda intentar desacreditarlo o cuestionarlo con razón. Te doy un ejemplo. En este caso, por ejemplo, las encuestas de Facebook dicen, pues es que nomás la gente que tiene Facebook. ¿Sí? Entonces, es una muestra Sesgada. parcial de la población. Aunque Claro. también se dice que También- México es muy facebookero. Así es. También critican, por ejemplo, nuestro trabajo porque dicen, es que es una encuesta telefónica. Nada más los que tienen teléfono. No están consultando a la población que no tiene teléfono. Y es una crítica válida. Claro. Y a ver, ¿y es teléfono Pero esa fijo? crítica es de siempre hacia las teléfono- Así encuestas es. telefónicas. ¿Y ustedes se concentran más en teléfono fijo o celular? En los dos. Nosotros hacemos una mezcla de llamadas a fijos y a teléfonos móviles. ¿Y de dónde obtienes tu base de datos, la información? Es pública. Los datos, los números telefónicos son públicos. Sí. El IFT El directorio mismo. así es, los hace públicos. Lo que no tenemos nosotros, y eso es ilegal y no lo contamos con ello, es el nombre o la dirección de a quien está asignado un número en particular. Pero sí sabemos que un número en particular está asignado está activo, digamos, y es a donde hacemos las llamadas. O sea, digamos, tiene una base de datos de teléfonos. De números telefónicos. De números telefónicos, pero Sí. no de las personas. Así es, no de los nombres o direcciones de las personas que tienen esos Y teléfonos. de ahí hacen un muestreo. Así es. Tomamos una muestra aleatoria de esos números en una población en particular y es como hacemos las llamadas. Y si ven diferencias entre que lo haga un robot y una persona. Sí, muy ¿Cómo claras se ve diferencias. esa diferencia? El robot te da menos chance del pretexto, como dices tú, ¿no? Así es. De que vadas la llamada. Cuando hacemos con robot, por ejemplo, el número de personas indecisas se nos va casi. Perdón, cuando hacemos con llamadas con operadora en vivo, el número de personas indecisos, el que te dice no sé, Aumenta. aumenta casi al doble. Eso es un dato muy interesante. Es muy interesante ese dato. O sea que el robot nos da más certeza. Sí, Muy bien. más certeza. Y de hecho, bueno, pues lo hemos visto en las elecciones del 2016 y en 2017 también, en el Estado de México en particular, que estuvimos muy acertados en el primer y segundo lugar. Marcamos muy claro la caída del PAN en el Estado de México, cómo fue cayendo el PAN, cómo fue subiendo el PRD. ¿Sí? En nuestra encuesta yo quedé 2 puntos arriba al PAN y 2 puntos abajo al PRD. Al final salió al revés. Pero el primer y segundo lugar lo medimos perfectamente bien, ¿no? Oye, ¿y para la ciudad qué tienes? ¿No has hecho nada para la ciudad ahora en la...? Sí, para- Estamos publicando en la aplicación la medición de la elección para jefe de gobierno. Sí. ¿Y cómo va ahí? ¿Cómo vamos ahí? Va en primer lugar Morena, Sheinbaum. con Sheinbaum. En segundo lugar, creciendo, va Barrales, ¿sí? Y el PRI en tercer lugar, muy abajo. Miquel muy abajo. Muy abajo, sí. Pero así más es. o menos, ¿cuál es la diferencia entre Alejandra y Claudia? Pues te la digo ahorita. Es lo bueno de tener la información a la mano. Exacto, en vean la amigos, aplicación. la gran ventaja de esta encuestadora, que tiene información al instante. Portabilidad en mano. Exacto, Así es. y no hay que esperar a determinadas fechas, sino la ventaja quien contrata Tú que eres esta- fanático de los gadgets, pues te es No, ventajoso. y me además. fascina este sistema de aplicación porque en todo Y las apps. momento... Así es. Y- Muy millennial, ¿no? Esta encuesta Las apps es para los se hizo millennials. ayer, ¿sí? Y en la Ciudad de México, Sheinbaum tiene el 35.3% de intención de voto, ¿sí? Alejandra Barrales tiene el 24.5%. Miquel Arriola está muy tiene lejana el todavía, 10%. ¿Sí? El ¿Y 10%, Miquel tiene el 10? El 10% de intención de voto. Coinciden otras. Coinciden. Entonces, más o menos ahí anda. Pero ya Pero no hay- si vemos la tendencia a lo largo del tiempo, vemos que el Morena se mantiene con una ligera caída y que Barrales va Va al alza. Va a la creciendo. alza. Exacto, va esa a la alza. tendencia es lo que nos da mayor certeza. Que es lo interesante de este trabajo, ¿no? Que podemos ver a lo largo del tiempo cómo van cambiando la intención de voto, ¿no? Tú que eres barralista de Hueso Colorado, además. Se ríe porque es Sí, cierto. es cierto, el productor se quejó de que no es cierto que seamos obradoristas. Lo que no. pasa es que hacen unas expresiones que corporales el que problema uno es- asume eso. Son señales equívocas, pero no es mi culpa, problema es de es no hay que ustedes. traer fake news aquí al programa. Bueno, quién sabe, no hagan expresiones corporales que en lenguaje neurolingüístico hagan presumir otra cosa, ¿no? Amigos, pues agradecemos mucho aquí la presencia de Carlos Campos. que Muchas qué gracias. bueno Qué amable por la Encantado, Qué Carlos. bueno que él vive en Monterrey Así es. y aprovechamos que estuvo aquí en Arreo su Nuevo paso. León, entonces. Aprovechamos Somos en su regios. paso por Muy bien. México
y que tuvo la cortesía de poder Qué estar bueno. con nosotros. Ojalá Muchas Bienvenido. una vez es tu programa, tú puedes venir cuando gustes. Muchas gracias, qué amable. Y pues hacemos una invitación para que presten atención a sus encuestas, que como podrán ver son muy acertadas. Muy interesante. Y sobre todo, pues oportunas, ¿no? Que ¿Y en Nuevo León quién va a ganar, el PRI o En Nuevo León hay el elecciones PAN? solo para senador, que es lo que estamos midiendo en la aplicación. Y está en primer lugar el PAN, en segundo lugar el PRI, en tercer lugar Morena. No hay ningún independiente para senador en Nuevo Sí León. está en quinto lugar. un No, independiente. no se replicó el fenómeno Bronco. No. Quedaron curados de espanto, Sí, aparentemente sí. aparentemente. y agradecemos también a Mario que estuvo con nosotros. Gracias, muy amable, gracias por invitarme. Hasta la Muchas próxima. gracias.